Hechos, capítulo 2. Me gusta la lección del día de hoy. Está con el brazo arriba, dije, está glorificando a Dios, hermana Ana. Me gusta la lección del día de hoy porque la lección del día de hoy va a analizar, hoy día vamos a estar analizando el más grande sermón que por lo menos se dio en la iglesia primitiva. Recuerde el contexto. Estamos en el día de Pentecostés. Dios ha llamado la atención de toda la gente a través de las lenguas, de las llamas como de fuego, del ruido de viento recio. O sea, Dios ya hizo toda la parafernalia para captar la atención de las personas. Y ahora el apóstol Pedro se pone en pie con los 11 restantes apóstoles y comienza a predicar la palabra de Dios. Y recordemos que la primera parte del argumento que analizamos ya, era una defensa. Era una defensa en cuanto a que los apóstoles no estaban ebrios. Y que todo lo que estaba sucediendo no era producto de la embriaguez o la llenura del vino, sino era producto de la obra directa del Espíritu Santo, y eso calzaba perfectamente con la profecía de Joel. Para que usted entienda. O sea, lo primero que él hizo, defendió. Esto no está ebrio. Y la Biblia dice claramente, en los posteriores días van a ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, la primera parte del sermón se enfocó en la defensa. ¿Por qué? Para que la gente no tuviese ideas equivocadas en cuanto a lo que estaba sucediendo en ese momento. Número 1. Pero número 2, ya cuando termina el sermón y comenzamos desde el versículo 22 en adelante, la segunda parte del sermón ahora es la acusación y la prueba. La acusación y la prueba ahora. Primero era la defensa de la situación, ahora es la acusación y la prueba. Pero estuve analizando algo, estuve considerando algo, mi hermano, y no sé si te das cuenta, pero normalmente cuando nosotros hablamos de Jesús, inmediatamente a ti y a mí se me viene a la mente el Cristo. El Cristo, el Salvador. ¿Cierto? Es lo que se te viene inmediatamente en la mente cuando tú piensas en Jesús. Pero ponte un poquito en los zapatos de un judío del primer siglo. Quiero invitarte a ponerte en los zapatos. Cuando ellos escuchaban el nombre Jesús, para ellos no significaba nada el nombre de Jesús. Para ellos nada, porque Jesús era uno de los tantos hombres que habían por ahí, uno de los tantos maestros, de los rabí, de los profetas tal vez, pero para ellos Jesús no era el Salvador. Recuerde que esa misma multitud fue la que pidió la muerte e intercedió para que los romanos lo mataran. Entonces, a nosotros nos cuesta entender un poco, si ese es el punto de que muchas veces no leemos la palabra a la luz del contexto histórico. Y si tú lo miras muy bien, cuando dice a este Jesús Nazareno, bueno, está hablando de Jesús, está hablando de un hombre, está hablando de un convicto, está hablando de un criminal, de uno que murió crucificado como un criminal por los romanos, ¿cierto? Eso más o menos es lo que ellos pensaban. No pensaban como nosotros, mi rey, mi Dios, mi Salvador. Eso no estaba en la mente de ellos. Eso no estaba en la mente de ellos. Pero piense un poquito en esto, porque si usted lo mira muy bien, el argumento que Pedro va a usar, Pedro va a hablar del Mesías, Pedro va a hablar del Cristo, y Pedro va a hablar de Jesús. ¿Y qué pensaba un judío cuando hablaba del Cristo? Un judío pensaba en un libertador. Un judío pensaba en el Mesías, en el que le iba a venir a sacarlo de la esclavitud y el que le iba a dar, en este caso, la libertad, la conquista, que lo iba a emancipar y todo eso. Entonces, en la mente de un judío, el concepto Jesús y el Cristo no estaba unido. No estaba unido. Y esta es la primera vez que ese concepto se va a unir. Esta es la primera vez que ese concepto se va a unir. Porque ellos habían visto a Jesús, por un lado, que hizo un ministerio, murió y nada más.
Y por otro lado, ellos tenían las profecías antiguo testamentarias en cuanto a la venida del Mesías, en cuanto a la venida del Cristo. Entonces, note bien que ya lo habíamos leído, versículo 22 y 23, varones israelitas, oí estas palabras, ¿de qué va a comenzar a hablar? Jesús Nazareno. Versículo 22. Varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y mataste por mano de inicuos, crucificándole. Jesús, el varón aprobado, Jesús, el que hizo milagro, Jesús, el que ustedes mismos conocieron, Jesús, el que alimentó a muchos, Jesús, el que resucitó muertos, Jesús, el que dio la vista al ciego, Jesús, ustedes lo mataron. Y ellos dicen, amén, eso lo sabemos. Eso lo sabemos. Nosotros estuvimos ahí, esa era la noticia que corría por todo Jerusalén en esos últimos 50 días. ¿Cierto? Y acuérdese, pero note muy bien ahora. Versículo 24. Ahora dice el 24. Al cual Dios, a Jesús, el Nazareno, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y habla acerca de la resurrección de Jesús, por un lado. Nótelo muy bien. Esto es importante entenderlo porque en la mentalidad judía, para poder probar una causa, para poder probar una palabra, para poder hacer un juicio sobre una persona, tenía que haber más de 2 testigos que probaran la afirmación. Y en este caso habían 12 testigos. 12 testigos que se pusieron de pie ante el pueblo y dijeron, nosotros somos testigos, nosotros estamos dispuestos a dar nuestra vida para testificar que aquel que ustedes mataron, Dios lo resucitó. ¿Ok? Hasta ahí está el concepto de Jesús. Pero note muy bien que en este momento Pedro, versículo 25, cita la profecía antiguo testamentaria y cita el Salmo 16, que es el salmo más citado en todo el Nuevo Testamento. Y en el Salmo 16, mire ahora, aquí ahora le pone lo que dice la palabra, y esto yo lo encuentro increíble, de que un hombre como Pedro, un hombre del vulgo y sin letra, un hombre tenga tal manejo, ya citó a Joel, ahora va a citar a David, va a citar a los salmos. Y lo va a decir de una manera tan poderosa. Un hombre que no tenía estudio, es obra del Espíritu Santo, ¿entendemos? Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. 31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Y ahora Pedro se va a enfocar a mostrar la profecía bíblica, y que la profecía bíblica decía claramente que iba a venir uno, que iba a venir uno que iba a vencer la muerte, que iba a venir uno, que su alma no iba a ser dejada en el Hades, que iba a vencer el orden natural de las cosas, que su carne no iba a permanecer en el sepulcro, no iba a probar la corrupción. Y lo dice claramente aquí el pasaje. Cuando leemos eso, entendemos que estamos hablando de David. No, David está ahí muerto y su sepulcro sigue ahí con nosotros. O sea, no está hablando de David. ¿Y cómo lo llama? Nótalo muy bien. Veía al Señor siempre delante de mí, dice.
ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿De quién estaba hablando cuando veía al Señor siempre delante de mí? ¿De quién está hablando que su alma no fue dejada en el Hades? ¿De quién estaba hablando cuando dice que su santo no verá corrupción? Dice versículo 30 y versículo 31, está hablando del Cristo, que iba a levantar al Cristo, que habló de la resurrección de Cristo. Ahí está la explicación de Pedro, versículo 29, 30 y 31. La profecía bíblica nos dice, quiero que lo visualice. Pedro por un lado, observen esto de las manos. Pedro por un lado dice, Jesús murió, fue sepultado y nosotros decimos que resucitó. Pero por otro lado, la profecía bíblica habla de uno, que va a resucitar y va a vencer la muerte. Note, Jesús por un lado, el Cristo, el Mesías, por el otro, para que usted lo entienda. En este momento en la mente de ellos hay dos conceptos separados. En la nuestra no. Pero en la mente de ellos, al escuchar por primera vez este sermón, hay dos conceptos separados. Por un lado, el Jesús que murió fue sepultado y ellos dicen que resucitó. Y por otro lado, lo que la profecía bíblica hablaba. Hablaba acerca del Cristo. ¿Qué más entendemos? ¿Qué más podemos entender aquí en el pasaje? Nótelo bien. Mírenlo ahora. 32. A este Jesús, nuevamente, ¿ahora de quién está hablando? De Jesús, el hombre, el que ellos recordaban, que predicó, que hizo esto, que hizo esto otro. A este Jesús resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos testigos. Y ahora va la evidencia más contundente. Nosotros estamos dispuestos, recuerde que la palabra testigo ahí es la palabra mártir, nosotros estamos dispuestos a testificar hasta la muerte que esto es real. Que esto es real. Así que exaltado por la diestra de Dios, mira qué tremenda afirmación, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Note, Jesús murió, fue sepultado y resucitó. El Cristo tenía que resucitar. Pero ahora nosotros estamos diciendo, Jesús resucitó, y no solamente Jesús resucitó, Jesús envió esta promesa del Espíritu Santo. Y lo que ustedes en este momento ven en mi cabeza, y lo que ustedes en este momento están escuchando en lengua, es la obra de Jesús, que Jesús lo derramó y lo envió para nosotros. ¿Te das cuenta cómo va probando? O sea, y la gente se debe preguntar, ¿será Jesús el Cristo? Se debe estar preguntando. ¿Será Jesús el Cristo? Me están diciendo cuáles son las pruebas. La predicación de Pedro, el testimonio hasta morir de Pedro, las lenguas que se están hablando, las llamas como de fuego que están sobre sus cabezas. Me está dando hartas pruebas. O sea, ¿será que me está mintiendo? No creo. Están pasando hartas cosas sobrenaturales que me están demostrando que lo que este hombre parece que es cierto. Parece que es cierto. Y habiendo recibido del Padre la promesa, note que la promesa del Espíritu Santo, 33, ha derramado esto que vosotros, eso estoy diciendo, veis, ellos estaban viendo la promesa del Padre en las lenguas repartidas como de fuego. Ellos estaban oyendo los distintos idiomas y lenguas en los cuales los apóstoles estaban predicando. Y nuevamente va la profecía antiguo testamentaria. Nuevamente. Porque David, para demostrarle, realmente no es David al que nosotros esperábamos. Porque David no subió a los cielos, no. Él todavía está muerto y su alma está en el Hades. Él no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor. Y aquí cita en el Salmo 110. Y aquí una pregunta que incluso Jesús también se la hizo en su tiempo a los fariseos y a los saduceos. Dijo mi Señor a mi Señor. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y más encima David en Salmos habla de una conversación y que es una de las pruebas más irrefutables de la divinidad, de la misión y de la obra de Cristo. ¿Quién es el Señor acá? El Señor es Dios. ¿Y mi Señor quién es? Jesús. Dijo el Señor a mi Señor, y David lo está diciendo, lo está mirando, siéntate a mi diestra. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
estaba hablando David? O sea, incluso el Padre con el Cristo estaban conversando y hablaron de que esto tenía que suceder hasta que pusieran los enemigos bajo sus pies. Me está hablando, me está diciendo este hombre que Jesús resucitó. Me está diciendo este hombre que también la profecía bíblica decía que el Mesías iba a resucitar. ¿Será Jesús el Cristo? Pero si tú te das cuenta muy bien, en el versículo 36 se afirma completamente el tema de lo que te estoy diciendo. Jesús, el Cristo. Ahora Pedro dice en versículo 36, sepa pues ciertísimamente, ya no lo mandó a decir con nadie, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, el hombre que ustedes vieron como criminal, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él es el Cristo. Y hay uno de los dos conceptos. Y en la mente de la gente en ese momento, Jesús es el Cristo. Yo sé que lo que la profecía bíblica me decía del Cristo, que se iba a sentar a la diestra de Dios, que iba a resucitar, que su alma... Y no lo entendía muy bien, y que iba a venir, y que lo iba a salvar, y que lo iba a rescatar. Y ahora me está diciendo este hombre que Jesús está cumpliendo exactamente las mismas cosas. ¿Me estás diciendo que Jesús es el Cristo? ¿Que Jesús es el Señor? ¿Sabes cómo tiene que haber caído el balde de agua fría en ese momento? O sea, nosotros por miles de años orando, por miles de años rogando en la sinagoga, rogando en el templo, las mujeres orando, Padre, permíteme ser el padre o la madre de aquel que venga a salvar a Israel, los padres orando en la sinagoga, queriendo ser el padre de dónde vendría aquel que iba a salvar, y tú me estás diciendo que vino ese que esperábamos por miles de años y lo matamos. Y lo matamos y nos opusimos a él y lo crucificamos como un criminal. ¿Te das cuenta lo que el impacto tiene que...? Aquí está la acusación. Dio las pruebas de lo que la Biblia decía en cuanto al Mesías, mostró que Jesús cumplía exactamente esos requisitos y ahora los está acusando. Ustedes mataron a su Salvador. El que vino a salvarlo, ustedes lo mataron, se opusieron a él. ¿Cómo tiene que haber quedado? Imagínate cómo tiene que haber quedado la gente. Miles de años esperándolo. Vino y no lo valoramos. Y no lo apreciamos. Y no lo seguimos. Peor aún, lo matamos. Pedimos que lo crucificaran. Pedimos que nos dieran suelto a un ladrón, a un criminal. Preferimos a Barrabás. Y no preferimos a Jesús el Cristo. Ese hombre nunca hizo algo malo, para que usted entienda. Imagínate cómo tienen que haberse sentido en ese momento los judíos. ¿Cómo se hubiese sentido usted si te das cuenta que toda tu vida anhelaste algo y que ese algo estuvo delante de ti, frente a ti, y nunca lo viste? Nunca lo valoraste. Los judíos recibieron la bendición de que el Cristo viniese a la tierra, habitara con ellos, le mostrara su poder, le mostrara su gloria. ¿Y qué hizo la gente con las credenciales? ¿Qué hizo la gente con la evidencia del Cristo? Lo único que hizo la gente fue matarlo. La gente se opuso a él. Y ellos eran los que más sabían de Cristo. Estudiaban y estudiaban la Biblia. Eran caperuzos, sabía dónde iban a nacer, sabía las cosas que iba a hacer, sabía cómo iba a morir, sabía todo de la vida de Cristo, si la profecía bíblica estaba ahí. Eran expertos y eruditos de la ley, pero su erudición no le dejó ver la más grande y la más simple verdad. Vino el Salvador y tú tenías que seguirlo y no matarlo. Y lo mataron. ¿De qué sirvió todo ese conocimiento? ¿De qué sirvió toda esa experticia? ¿De qué sirvió hacer facciones, fariseos, saduceos, escribas? Si vino el Cristo y todo ese conocimiento no sirvió de nada. Lo mataron igual. Y se opusieron al que venía a salvarlo e incluso participaron en su muerte. Eso tiene que haber sido, dice
Dice en el idioma original, ahí en el versículo 37, eso tiene que haber sido una espada directa en el corazón. Los mató. Se compungieron de corazón. Pero fue una espada, pero directa en su corazón. No podían creer. Yo me imagino las caras de desesperación. Yo me imagino la impotencia, las lágrimas que tienen que haber corrido. ¿Cómo llegamos a hacer tremenda maldad como nación? ¿Cómo nos opusimos al que venía a salvarlo? ¿Cómo no lo entendimos? ¿Cómo no lo valoramos? ¿Cómo no lo respetamos? Y en ese momento, la única pregunta válida que salió de sus corazones fue, versículo 37, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Habrá algo que podamos hacer para que Dios nos perdone el pecado más grande que puede existir? Matamos a su hijo. ¿Qué podemos hacer para que Dios nos perdone? ¿Habrá algo que podamos hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para que Dios me perdone? Es la pregunta más importante que una persona se puede hacer. Yo creo que ese es el momento, cuando yo lo pienso en el evangelismo, esa es la pregunta clave que todos nosotros debemos estar orillando a las personas. Tú puedes hablarle a la gente de Jesús el Cristo. Tú puedes hablarle a la gente del amor de Dios. Tú puedes hablarle a la gente de que Dios te bendice. Tú puedes hablarle a la gente de que Dios te ayuda. Pero si la gente no se siente culpable de haber ofendido, de haber pecado, de haber dañado a Dios, nunca va a pedir salvación. Nunca. No, si Dios es bueno. A veces he estado analizando eso. A veces he estado analizando de que estamos evangelizando y podemos llegar a evangelizar a las personas con motivos totalmente equivocados. No, acércate a Dios para que te vaya bien. Acércate a Dios para que te sane. Acércate a Dios para que te dé una mejor vida. Acércate a Dios para que cambies, para que dejes los vicios. Acércate a Dios por esto, acércate a Dios por esto otro, acércate a Dios para que esté en su presencia, para que te ayude. Creo yo que todos esos motivos no son el motivo principal por qué nosotros debemos convertirnos al Señor. ¿Sabe por qué usted se tiene que convertir al Señor? ¿Sabe lo que usted tiene que decirle a su familia, a sus familiares, a sus cercanos? Tú pecaste contra Dios, le escupiste en el rostro a Dios, tú has ofendido al Señor. Y la única manera de que eso se borre es a través del bautismo. La única manera que eso se borre es a través de la misma sangre que se derramó. No hay más. Tú pecaste, estabas perdido. Si esa es la verdadera importancia del asunto. Estamos perdidos y a través del Evangelio tenemos salvación. Eso fue lo que Pedro apuntó. No le quiso prometer una mejor vida. No, se acércate al Señor, si en el camino se arregla la carga, si vaya a ver que todo se pone bien, si vaya a ver que Dios te va a ayudar, si vaya... Todos esos motivos que tú le puedes decir a la gente son accesorios en comparación a la salvación o la perdición de tu alma. Hermano Luis, Dígame. estoy muy de acuerdo con lo que dijiste, en serio, porque si una persona no se siente culpable, nunca va a tomar acción. Nunca. Y yo veo que uno cuando le enseña a una persona tiene que ir dándole ese matiz de que lo que Cristo hizo y todo eso, o sea, recuerda. Claro. Y también a los hermanos que han participado y se alejan, decirles lo mismo. O sea, tú cuando no vas a la iglesia, tú escupes a Cristo, es la Claro. cara. O sea, Te pone en la misma condición que dijiste que no ibas a tener. Claro, o sea, al final, porque cuando tú le hablas así a una persona, porque duele, o si alguien te diga eso es como duro. Pero a veces... ¿Sabes qué es lo que yo estaba pensando? Que hemos conversado constantemente con mi hermanito, que normalmente estamos haciéndonos la pregunta equivocada. Siempre estamos haciéndonos la pregunta, ¿estará Dios conmigo? Claro. Siempre estamos haciéndonos la pregunta, ¿estará Dios conmigo? Y algunos con corazón endurecido o no endurecido dirán, no, si Dios está conmigo. Claro. O Dios no está conmigo. Pero esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es si yo estoy con Dios. Mirando esa perspectiva. Si yo estoy con Dios. ¿Estás tú con Dios? Ahí complica. ¿Qué estás haciendo para demostrarlo? ¿Cómo estás viviendo? Recién le dije al Fabi en la mesa, ¿cierto? Me dijo, oh, yo no te conozco. Yo le dije, da lo mismo si tú me conocí o no. La única persona que tiene que importar que te conozca es Dios, es Claro. Cristo. Nadie más. Todo lo demás no importa. Pero si
Si no lo tenías, lo tenías nada, le dijeron. Pero, Pero al final, a uno tiene que también cuando uno va enseñando las cosas, tiene que decirle así las cosas tal cual. Pero imagínate Pedro, lo que le dijo, ustedes lo mataron. claro, O sea, es peligroso decirle a la misma multitud que duro. mató a Jesús. Sí, no, pero lo dijo nomás. Claro. Y ese es el punto de que nosotros no tenemos que tener miedo, no tenemos que tener miedo de decirle a la gente, tú eres un pecador, tú estás perdido. Pero Dios te ofrece esperanza, si ese es el punto. Si Pedro le hubiese dicho eso y le hubiese dicho, y me voy, y no Claro. estoy ni ahí con ustedes y váyanse al infierno. Pedro no le dijo eso. Claro. Pero cuando vio la reacción, ¿qué haremos, chuta? ¿Qué vamos a hacer? Estamos perdidos, matamos al Cristo, matamos al Mesías, el que Dios mandó para salvarnos, nosotros lo matamos. Entonces en ese momento Pedro dijo, date, ahí está la pregunta. Esa era la pregunta correcta. Si eso es lo que tú tienes que conversar con la gente, tú eres un pecador. Eres un pecador. Y el pecador necesita salvación. El pecador necesita salvación. Y cuando tú le dices a la gente, eres un pecador y necesitas salvación, ¿qué te va a decir la gente? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? Dime lo que tengo que hacer, estoy perdido. Pero tenemos que poner a la gente en ese concepto de salvación o perdición. Una Pero- pregunta lleva a la otra. Exacto, pero no puedes dejarlo como en ambigüedad. Porque muchas veces por culpa de esa ambigüedad es que la gente no entiende el compromiso que está haciendo con el Señor. Porque al final la misma convicción que te empujó a bautizarte para ser un pecador redimido es la convicción que te debe mantener después en la iglesia para ser fiel. Po. Porque si tú no eres fiel, No sirvió. o escupiste, volviste a la misma condición, volviste al mismo lodo, volviste al mismo vómito, ¿de dónde saliste? O si eras un perdido que se te dio una oportunidad y te salvaste. Pero después nos confiamos y nos queremos seguros. No, si estáis perdidos, estáis perdidos igual, si no lo valoráis. Entonces en ese momento Pedro le dice lo que tenían que hacer, versículo 38, la respuesta que conocemos todos, pero note que eso es lo que Pedro está trabajando en la mente. Digo yo para que cuando tú converses con la gente de evangelismo, cuando tú realmente le digáis, no, es que me siento mal, es que me siento solo, es que no le encuentro propósito a mi vida, es que me pasó acá, es que me pasó allá, eso da lo mismo, tú eres un pecador y que si viene Cristo en este mismo momento te vaya al infierno. ¿Qué vaya a hacer al respecto? ¿Qué vaya a hacer? Si hoy día Cristo viene. Eso es lo que pensaron ellos. Chuta, ¿qué vamos a hacer? Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese. Número 1, entiendan bien el error que cometieron. Entiendan bien que han pecado y ofendido a Dios. Entiendan bien que han matado a su hijo. Entiendan bien que han ofendido a Dios y están perdidos y cambien de vida. Comiencen a ver la vida como Dios la ve. Cambien de mente, cambien de corazón. Eso es el arrepentimiento. Un cambio de enfoque. Te lo digo. Una conversión sin arrepentimiento no es conversión. No es conversión. Ese fue uno de los motivos por qué conversé y demoré casi un año con el Elías, para que él diera el paso. Porque si él no se siente pecador, si él no necesita perdón, si él no se siente fuera de la comunión de Dios, ¿para qué meterlo al lago? ¿Para qué? Es hacer un show nomás. Es hacer un show. No, es que creció en la iglesia, si sabe lo que tiene que hacer. Es cierto que sabe lo que tiene que hacer, pero ese no es el punto. El punto, si la mayoría de nuestros hijos saben lo que tienen que hacer, han escuchado cientos de campañas evangelísticas, han escuchado cientos de estudios bíblicos, han estado en cientos de conversaciones en la mesa y saben lo que tienen que hacer. Pero lo que pasa aquí en el arrepentimiento es en la decisión personal. Esa es la decisión personal. Entender, he ofendido a Dios, pequé, estoy mal. Busco perdón. Si el bautismo es para quiénes, para los que pecaron. Si el bautismo no es para los que no pecan. Así que si tú no pecáis, no te preocupes. Pero como sé que pecáis, entonces lo necesitáis. ¿Cierto? Ese es el punto. Y ahí, arrepentíos y bautícese. ¿Para qué? En el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Se fija que esos son los motivos correctos?
Y la gente dice, no, es que yo tengo miedo, es que yo no sé si voy a ser fiel a Dios más adelante, es que yo no sé si voy a fallar. Y eso no es la pregunta, ese no es el motivo. Eso no está en discusión aquí. La discusión es que tú en este mismo momento estás perdido y puedes ser salvado. No hay otra conversación aquí. ¿Y qué va a pasar en 10 años más si soy fiel o no soy fiel? Hay gente que hemos estudiado 20 años con la gente y se pierde igual y se va igual de la iglesia. Me ha tocado estudiar con gente años y años. Y se van igual de la iglesia. No hay ni una seguridad. No, es que voy a estudiar más, me voy a preparar, El bautismo no es para los que se preparan. El bautismo no es para los que piensan que después van a fallar o no van a fallar. El bautismo es para pecadores que necesitan arrepentimiento. ¿Usted es pecador? Sí. ¿Quiere arrepentirse? Sí. ¿Quiere que Dios lo perdone? Sí. Váyala. Váyala. Y más encima, para asegurarse de que esto va a ser exitoso, dice el versículo 38, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y Dios pone el Espíritu Santo para ahora ver la vida de otra manera, para ahora poder perseverar, para ahora con la ayuda del Espíritu Santo poder afirmar mi paso en el Señor. Porque el Espíritu Santo es ayudante, porque el Espíritu Santo es sello, porque el Espíritu Santo es guía, porque el Espíritu Santo es fortaleza interior. Y más encima Dios te ayuda para que tú puedas perseverar. Ya si una persona no quiere perseverar, que lo hemos conversado, es porque la persona no está oyendo ya la voz del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo está ahí. Incluso Dios lo manda para que tú puedas cambiar. La gente dice que tengo miedo, es que no sé si voy a perseverar. Bueno, una cosa es tu vida sin el Espíritu Santo y sin el perdón de Dios, y otra cosa es tu vida con el perdón de Dios y el Espíritu Santo. Por último, de ahí yo sé que algo bueno puede salir. Porque la proporción dice que son más los que se salvan que los que se pierden, que se dejan guiar por el Espíritu. Pero de los que no quieren escuchar el Espíritu y no se salvan y no se bautizan y no tienen el Espíritu Santo, el porcentaje es súper claro. 100% de ellos se va a perder. No hay más. El 100% de ellos se va a perder. Por último le digo a la gente, juguemos con el porcentaje que hay una posibilidad. Juguemos con ese porcentaje por último. Dejemos que el Espíritu Santo obre. Si estamos hablando de probabilidades, es más seguro que una persona que estaba sin Cristo, que se bautice y que entendiendo y se arrepienta y que el Espíritu Santo venga a su vida, se salve, a que una persona que, no, es que yo le tomo seriedad, es que esto para mí es serio. Y están ahí todo el rato, esto es muy serio, compromiso, yo voy a esperar prepararme más. De todos esos que han dicho, no se ha bautizado ninguno. No se ha bautizado ninguno. Nunca vamos a estar preparados. Nunca. Y el diablo empieza a trabajar, escucha el tiro, aquí agarro. Aquí agarro. Noté la duda. Todavía no conozco a ninguno, llevo casi 15 años en esto del evangelismo, 20 años como cristiano, y que me haya dicho, nunca he escuchado a uno que diga, hermano Luis, lo recapacité bien, me di cuenta de que ya estoy preparado. Ahora sí estudié todo lo que tenía que estudiar, ahora sí que respondí todas mis preguntas y mis dudas. Hermano Luis, ¿me puedes bautizar? Nunca ha llegado uno así solo. Uno tiene que estar dándole y machacándole y machacándole y machacándole y machacándole. Nunca ninguno ha llegado así. No, si de ahí te aviso, nunca me va a avisar. No, si de ahí le digo, no pasa. Porque la gente no ha entendido, que es pecador, que necesita un arrepentimiento y necesita un perdón. Y por si acaso, como estoy hablando de concepto de salvación y perdición, significa de que yo tengo que sentirme siempre, la única diferencia es que yo estaba en esta línea y pasé para la otra, pero sigo al borde. Sigo al borde. Sigo al borde. Y cualquier cosa que pueda hacer, ¿me puedo caer? ¿Me puedo caer? Porque tengo que mantenerme alerta, despierto. Nota ahora, versículo 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Mira lo que podemos aprender. Número 1, el bautismo. Si tú no te has bautizado, bueno, la mayoría de los que están aquí están bautizados, pero si alguien está escuchando, o los que están escuchando más allá también, que le faltan varios que hayan escuchado esta lección, si no se han bautizado, necesitan el perdón de pecado. Número 1, el bautismo es para perdón de pecado. Número 2, el bautismo es para ser lleno del Espíritu Santo. Número 3, el bautismo es una promesa para todos. En ese momento, la promesa se estaba cumpliendo en el día de Pentecostés para los judíos que estaba derramando. Pero fíjate que la promesa tiene una extensión. Verso 39, la promesa es para ustedes, la promesa es para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Y ahí digo, ahí estoy yo soy el que estaba lejos. Ahí la promesa llegó a ti.
Ahí la promesa me llegó a mí. Ahí estamos todos nosotros incluidos, los que estábamos lejos, los gentiles, los que no tenían conocimiento de Dios. Ahí estamos nosotros. Es una promesa de parte de Dios. Pero no solamente eso, 39, ¿para cuántos el Señor nuestro Dios llamare? No, es que para que yo me bautice, tiene que venir una nube de luz, y Dios mismo, ¿ve que uno también dijo, si te acuerdas, hermano Sergio? Y Dios mismo me tiene que hablar y me tiene que decir, bautízate, haz esto. Y la gente está esperando que Dios lo llame. Así de especiales se cree la gente, pues. Por los que publican cosas en Facebook. Andan buscando una señal. No, es que Dios, dame una señal. Dame una señal, Señor. ¿Sabes qué? Dice acá el versículo 39 que la única señal que Dios tiene para un mundo perdido es el Evangelio. El Señor está llamando al mundo en el Evangelio. La única manera, ve a mi hijo, mira lo que le hicieron ustedes a mi hijo para darte la salvación. El Evangelio es el llamado de Dios a un mundo perdido. ¿Para cuántos, como dice ahí 39, para cuántos el Señor nuestro Dios llamare? Y Pedro le está diciendo en simples palabras, Dios los está llamando. No solamente Dios quiere perdonarlos, no solamente Dios quiere darles de su Espíritu Santo, para que esta promesa se cumpla también en ustedes. Porque ese día 12 hombres recibieron el poder del Espíritu, pero ese día más de 3.000 personas recibieron el Espíritu Santo morando dentro de su vida. La promesa se cumplió. Más de 3.000 personas lo recibieron en su vida, como un sello, como una garantía. Pero no solamente eso, verso 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos, el Evangelio es para salvación, el bautismo es para salvación de esta perversa generación. Entienda que nos bautizamos para salir de esta generación, para ser salvos, para tener perdón de Dios, para recibir y aceptar el llamado de Dios, para tener el Espíritu Santo. ¿Qué más motivo quiere? ¿Qué más motivo quiero yo? Cuando escuchó esto la gente, recuerde que dice que les exhortaba con muchas otras palabras. Usted tiene que entender que el sermón, tengo que decírselo por sabiduría, el sermón de Hechos capítulo 2 no es esto nomás. Usted tiene que entender que Lucas escribió un resumen, será un bosquejo, la cortó para que más o menos entendiésemos sus ideas principales, pero el sermón fue mucho más largo, con muchas otras palabras, para que usted entienda. Porque la gente dice, ¿viste? Si aquí no le dijo nadie que eso de la iglesia, y de que tenían que tomar la cena, y de que tenían que y de la responsabilidad de los cristianos, ¿viste? Si una persona hay que predicarle el evangelio, ¿no? Y que se bautice y después que vea cómo se la arregla. Esa es una manera muy antojadiza de interpretar la palabra. Porque si usted lo mira claramente aquí, dice muchas otras palabras. O sea, que Pedro lo más probable es que tiene que haberle hablado de la cena. ¿Cómo sé eso yo? Porque después en Hechos 2:42 van a estar tomando la cena. ¿Tiene que haberle hablado de la iglesia? Lo más probable es que tiene que haberle hablado de la iglesia. Porque por algo en Hechos 2:47 dice eso. ¿Tiene que haberle hablado de otras cosas y de los requisitos cristianos para prepararlo? Lo más probable es que sí. Por algo la gente toma una decisión. Pues. ¿Qué persona toma una decisión si no sabe las cosas? Chuta, tenés que bautizarte. No sabía yo que había que congregarse el domingo. Chuta, qué horrible un evangelista que no le diga a la gente lo que tiene que hacer. Chuta, me bauticé y ahora yo no sé que tenía que ser fiel, tenía que venir a la iglesia. ¿En serio había que venir a la iglesia cuando se bautiza? La letra chica. ¿Y había que ofrendar? Chuta. No me gustaría sentirme así. Que después la gente me diga, chuta, no me dijiste todo. Y ahora, ¿para qué me metí al agua si no sé? No, venga, al agua nomás, vamos, padre, dale nomás. Dale nomás, metamos gente al agua, pero expliquémosle lo que va a ser su vida. Hablemosle con muchas otras palabras para que entienda dónde están. ¿O no? Tiene que entender la gente dónde está, que está en la iglesia verdadera, que está en la iglesia de Cristo. No, si los domingos yo me voy a congregar en la otra, la que me queda más cerca, la pentecostal. Chuta, no había entendido. Entonces, ¿cierto? Porque muchas veces, por eso digo, predicamos con euforia y no nos damos cuenta en esas pequeñas palabras que nos dicen, esto es solamente un resumen. Pero cuando la gente entendió todo esto, la gente entonces con conciencia, con responsabilidad, tomó la mejor decisión de todas. Ya, si usted no lo cumplió, eso es porque usted lo sabía y usted es rebelde. Por lo menos esa debe ser, que no quede de mí, debería ser lo que usted debe pensar. Que no quede de mí decirte
en la condición que está. Que no quede de mí decirte que tienes que hacerlo bien y que tienes que hacerlo con seriedad y que tienes que ser responsable y que tienes que cumplir. Pero si yo me voy a quedar callado para agradarte a ti, para que no te alejes de Dios, entonces no he cumplido bien mi misión. Tenemos que decirle a la gente los términos de cómo ponerse a cuenta con Dios, pero sobre todo tenemos que decirle a la gente la manera de seguir perseverando y que sea salva. Si el Evangelio es para salvación, pues. Pero si le predico a la gente para que se bautice y después la persona nunca más va a perseverar, va a perder esa salvación. Entonces no la bauticé para salvación, pues. ¿Cierto? La bauticé por un número, la bauticé para quedar bien con alguien, la bauticé para aparentar, la bauticé para informar, la bauticé para lo que sea. Pero no la bauticé para que sea salvo. Si el propósito del bautismo es salvación. Y que incluso eso es una responsabilidad. Porque si estamos bautizando gente, es para poder acompañar a esa gente y que esa gente persevere. Sí, el evangelista estuvo terrible preocupado de mí, me dijo una vez una persona. Pero me bauticé, me sacó la foto y nunca más lo vi. Ni se apareció por mi casa. Hasta ahí llegó todo. Chuta, la responsabilidad de una persona, o sea, metamos gente al agua y después dejémosla tirada. No, es que el tío pegó un nuco, viste que ese nunca lo dio, pero ese fue un caso excepcional, hermano. Puede ser que resulte. Puede ser que resulte con una persona sin el estímulo, sin el compañerismo cristiano. Puede ser que una persona crezca, pero no veo eso constantemente. Normalmente veo que la gente vinculada con otra gente es más fácil que persevere y que se mantenga. ¿O no es así cuando tú te empezás a alejar? ¿O no, Miguel? Cuando tú te alejáis, pero cuando tú te acercáis, te dan ganas de perseverar, te dan ganas de ver a los hermanos, te dan ganas de hacer las cosas de Dios. Es así siempre. Y eso es una responsabilidad que tenemos que adquirir con las personas. Una responsabilidad que tiene que ser de esa manera. Tú ahora te bautizás y ahora soy cristiano, la salvación es personal. Así que arréglatela como podáis y si soy salvo, y si no, a mí ni me interesa. Imagínense la gente pensar eso. Uno conversa con la gente en la calle y la gente dice que ellos son salvos ya o que después se sacrificó Jesús en cada uno de nosotros, entonces no tiene la necesidad de juntarse. Y ese es el punto. La mayoría de las personas responden. No tienen una necesidad, lo que decían los hermanos. Cuando tú no sientes la necesidad de buscar el perdón de Dios, de la reconciliación, de algo tengo que hacer, la gente no va a buscar la salvación. La gente no busca la salvación. Y terminamos. ¿Qué pasó? Tengo que terminar en el 41 para que usted sepa cómo terminó la historia, por lo menos de esta sección. ¿Cierto? Si dice, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Dice la Vale, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Cierto? Dice en el 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y el Evangelio, el poder de Dios impactó la vida. Y se añadieron. ¿Dónde se añadieron? 2:47. A la iglesia. Se añadieron significa que ya había un grupo y que ellos se sumaron. Añadieron a la iglesia. ¿Dónde encontramos los salvos entonces? No, sí, yo puedo hacer salvo en mi casa solo. Yo no me importa la iglesia, si yo no tengo que ir a la iglesia para yo ser salvo. Si yo con que yo crea a Dios en mi corazón y con que yo lo siga en mi casa y yo necesito ser buena persona, no van a hacer mal. Si tú te fijáis bien, Hechos 2:47, aunque lo vamos a estudiar la próxima semana, dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Dónde tú encuentras los salvos? En la iglesia. Si tú no estás en la iglesia, no eres salvo. Es simple. Y cuando hablo de la iglesia, no hablo de un local. Estoy hablando en el grupo. Estoy hablando en el cuerpo de Cristo. Estoy hablando en la iglesia que Cristo fundó. A eso estamos refiriendo. Si tú no estás en la iglesia, eso de cristianos aislados, por lo menos yo creo que una mano no sobrevive fuera del cuerpo. Un pie no sobrevive fuera del cuerpo, ¿cierto? Se muere, se seca, se pudre. Y mucha gente hoy en día quiere funcionar como si fuera una mano cortada. No, si estoy aquí bien, no se preocupe, hermano. No, hermano, tiene que estar unido al cuerpo de Cristo. Tiene que estar en unidad con el cuerpo de Cristo. Tiene que estar en perseverancia con el cuerpo de Cristo. Tiene que estar valorando la salvación en Cristo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Lo más probable es que fue 3.001. ¿Ve que dice como 3.000? ¿Por qué? Porque es un aproximado. Recuerden que el como es un comparativo. Entonces, en ese caso, más de 3.000 personas, ojalá que hayan sido 3.500, 3.200, no sé. Pero ese día, más de 3.000 personas pidieron la salvación, fueron a las aguas del bautismo. Tiene que haber sido una logística tremenda. Tiene que haber estado horas y horas metiendo gente. Pero valió la pena para cada uno de ellos, después de haber escuchado el mensaje de la salvación, después de haber escuchado la acusación de Dios por haber matado a su hijo, que la única manera,
chuta hermano, es que no traje buzo. ¿Usted cree que le importó a la gente, es que no tengo túnica blanca? ¿Usted cree que eso le importó a ellos? Ahí hay agua, vaya al agua, punto. Se va mojado para la casa, ¿no? Era preciso hacerlo. Da lo mismo, estáis perdidos, ¿qué más vaya a hacer? Es urgente. Si eso es lo que tenemos que decirle a la gente, es urgente. No deberíamos esperar, no deberíamos poner fecha, no deberíamos estar diciendo esas cosas. Eso uno lo hace por la rebeldía de las personas, porque al final no es tu decisión, tú no le podías imponer eso a la gente. Pero el punto es que si la gente entendiese la salvación como la debería entender, la gente debería ir al agua de una manera inmediata, en aquella misma hora de la noche. Como el carcelero de Filipo, como los que estaban acá. No le dijeron, oye Pedro, ven mañana y nos predicáis, y nos preparamos, echemos un busito y hacemos un cocaví, y para que la prediquéis más, para que nos digáis más cosas. No, entendimos, estamos perdidos, esta es la única manera de salvación, al agua. Era. Hay que hacerlo así. Amén. ¿Comentarios? ¿Comentarios? ¿Preguntas? Quería predicar este sermón, me encanta. Me encanta, me encanta. Creo que constantemente tenemos que estar predicándole a la gente, Hechos capítulo 2, para que la gente entienda realmente cuáles son los verdaderos motivos. E incluso lo uno yo. El verdadero motivo para bautizarme, pero también el verdadero motivo para perseverar. Porque vamos a ver ahora, la próxima semana, en Hechos 2:42, que ellos no se quedaron ahí de los brazos cruzados. La primera frase que describe después lo que pasó, y perseverar. Y perseverar. ¿Ok? Vamos a orar. Voy a pedirle a mi hermano Goquico, mi hermano Rodrigo, que si puede estar orando. Hay algunas peticiones. Voy a, sobre todo vamos a